Julián volvió a tomar el periódico. Leyó la noticia por segunda, por tercera vez. El prestigioso escultor Apollo McLaus inaugura esta semana una de sus famosas esculturas en el ayuntamiento de la ciudad. Julián dudó por un momento. ¿Se trataría del mismo? Pero, ¿cuántos escultores pueden llamarse igual? Se quedó en silencio. Y entonces sintió un gozo cálido expandirse en su pecho. Sí, se trata de él. No tengo dudas. Ha vuelto a la ciudad, se dijo a sí mismo, con una emoción que le temblaba en la voz. Pero al volver a mirar la nota, algo no encajaba. Su mente dudó nuevamente. Volvió a estar como en el comienzo. Ese iba a ser un día largo, muy largo para Julián. Entre cliente y cliente, la mente de Julián viajaba al pasado. Su corazón volvía a palpitar. Recordó aquella primera mañana en la casa de los padres de Apolo. Eran más de las 7:30. Se levantó dispuesto a ir al baño. Al lado de la puerta, sobre una mesita, le habían dejado una toalla y un jabón artesanal con olor a lavanda, su aroma predilecto. Se puso la bata, recorrió el pasillo, pero algo llamó su atención: el silencio absoluto. Pensó que todos dormían aún. Entró al baño, se cepilló, se afeitó y se metió bajo la regadera. De repente, alguien irrumpió. Julián oyó que alguien orinaba. Su sangre se heló. Se sintió completamente vulnerable. Y entonces, la cortina que le brindaba una precaria seguridad fue descorrida bruscamente. Julián adoptó una postura de fragilidad, tratando de cubrir su intimidad. Apolo lo miró de arriba abajo y dijo con total naturalidad: ¿de qué te avergüenzas? He visto tu humanidad cientos de veces en las duchas del gimnasio. Hizo una pausa y agregó: esto no es un hotel, tenemos que ir a trabajar. Ya estamos muy retrasados y mi madre espera con el desayuno. Con un tono dominante, sentenció: apúrate y vístete. Salió del baño, dejando la cortina descorrida y la puerta abierta. Julián se sintió como una presa que se mete voluntariamente en la jaula del león. Se apresuró a bañarse, se vistió rápidamente y bajó cabizbajo a desayunar, pensando solo en cómo escapar de aquella casa. La madre de Apolo, la señora Erika, observó su semblante. ¿Te sientes bien? ¿No dormiste bien anoche?, preguntó. A lo que Apolo replicó con una sonrisa burlona: lo que tiene es que saqué a la princesita de la ducha porque ya es tarde y tenemos que ir a trabajar. La señora Erika reprendió a su hijo: Apolo, Julián es un invitado, no es un trabajador, vino a pasar unas vacaciones. Apolo la miró y replicó, señalando a Julián con un trozo de tocineta ensartado en el tenedor: papá siempre nos enseñó que el trabajo modela el carácter, y es justo lo que le hace falta a Julián. El ambiente se volvió pesado. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Apolo miraba fijamente a Julián. No era una mirada de rabia ni acusadora, era profunda, como si estuviera despojándolo de toda armadura. Julián terminó su desayuno. Al levantarse, Apolo se apresuró, le pasó el brazo sobre los hombros y le dijo a su madre, sin dejar de mirar a Julián: no te preocupes, nada malo le va a pasar.
yo lo cuidaré. Julián sintió seguridad, pero también temor. Apolo lo tenía sujeto. Sabía que, ante su fuerza, tenía las de perder. Así que se rindió, se dejó llevar. Era claro quién dominaba la situación. Caminaron en silencio, Apolo con su seguridad habitual, Julián como un cordero que va al matadero. Cerca del granero, el padre, el señor Alejandro y los hermanos ya trabajaban. Al verlos, Alejandro reprochó a Apolo: «¿Se te olvidó que en la granja el trabajo empieza temprano?». Apolo respondió: «Estaba esperando a que la princesita se levantara». Alejandro lo reprendió: «Apolo, no hables así de nuestro invitado. Él vino a descansar, no a trabajar». Apolo contestó: «¿No eres tú el que dices que el trabajo forja el carácter? Papá, yo sé muy bien lo que estoy haciendo». Julián se sintió sumamente incómodo, causa de aquel enfrentamiento. Agachó la cabeza. Muchos recuerdos dolorosos de su infancia asaltaron su mente. El señor Alejandro, notando su actitud, intentó disminuir la tensión. «Muchacho, no te sientas mal. Apolo siempre fue así, muy seguro de sí mismo y determinado en sus planes». Julián reaccionó y dijo con voz firme: «Quiero colaborar. ¿En qué puedo ser útil?». Apolo sonrió. «Esa es la actitud». El padre se dio cuenta de lo que Apolo había logrado y le dijo a Julián: «Por tus manos veo que no estás acostumbrado al trabajo duro. Como verás, estamos levantando una cerca de madera para evitar que alguna vaca se nos meta en la casa. Los muchachos hacen los agujeros, yo fijo los postes. Así que te daremos una tarea importante pero sencilla. Rellena los huecos alrededor de los postes y compacta la tierra». Julián se sintió integrado en la familia y dijo: «Gracias, así lo haré». Pero todos notaron que no sabía manejar una pala. Apolo fue más allá, observó la camisa de Julián y con un tono autoritario le dijo: «Tu camisa, quítatela». Julián, avergonzado, preguntó: «¿Qué tiene de malo?». «No es la apropiada. Esa camisa está bien para la ciudad, pero aquí la vas a dañar». Al ver que todos andaban con el torso descubierto, Julián se la quitó. Apolo la dobló con cuidado, fue al granero y regresó con un sombrero y unos guantes. «Toma, ponte esto. Los guantes protegerán tus manos». Julián reanudó la faena. A corta distancia, los gemelos, Adrián y César, se reían al verlo trabajar. El padre le llamó la atención, pero antes de que Alejandro pudiera acercarse a enseñarle, Apolo se le adelantó. Se acercó con sigilo a Julián, lo abrazó por la espalda, atrapándolo entre su propio cuerpo y el mango de madera de la pala. El corazón de Julián se aceleró. Ahí estaba el señor Alejandro y los hermanos mirando. El calor del torso desnudo de Apolo contra la espalda de Julián fue una descarga eléctrica. Apolo tomó la pierna de Julián y con esa voz grave y masculina que lo hacía delirar, le susurró al oído. El vapor de su aliento chocó contra su cuello. Su rostro estaba tan cerca que Julián podía sentir la textura de su piel. El cuerpo de Apolo lo envolvía, firme, dominante, pero extrañamente protector. Julián empezó a fantasear, con la mente nublada por el sol y esa proximidad prohibida. Apolo se dio cuenta. Lo dejó unos segundos disfrutar de su fantasía.
Luego le dijo: presta atención, apoya tu pie en la pala de esta manera. Le mostró con su propia pierna cómo debía hacerlo, presionando suavemente contra la de Julián. Eran demasiadas sensaciones juntas: la voz en su oído, el calor de su cuerpo encima del suyo, la pierna de Apolo presionada entre la suya y el mango de la pala, y sus manos grandes y callosas sobre las de Julián, guiándolo. Julián se sintió protegido y vulnerable. Su mente se nublaba de emoción, miedo y vergüenza. Apenas logró susurrar: tu padre nos está viendo. Apolo le susurró al oído con una calma depredadora: ¿prefieres que sea él y no yo? Eso se puede arreglar. Julián sintió pánico. Sus manos se helaron. Su corazón latía con fuerza. Se ruborizó y rápidamente logró decir: no, prefiero que seas tú. Apolo esbozó su clásica sonrisa de medio lado. Julián, a pesar de no haberla visto, la presintió. Apolo le enseñó la maniobra completa y se retiró. Al pasar por el lado de su padre, éste le dijo: deja al muchacho en paz, no lo presiones. Apolo contestó sin detenerse: los diamantes se forjan con calor y presión. Apolo no dejaba de observar a Julián, y éste lo sabía. Media hora después, Apolo se acercó a él. Se despojó de su camisa tipo leñador de color rojo. Julián se puso a la defensiva. Apolo extendió el brazo, sujetando la camisa, y le dijo: ten, ponte esto. No estás acostumbrado a trabajar bajo el sol sin protección. En pocos minutos, tu piel arderá y no podrás moverte en una semana. Julián tomó la camisa, cerró los ojos e, inconscientemente, se la llevó a la nariz. La olió con profundidad. La tela guardaba ese aroma varonil, a sudor limpio y tierra, que lo cautivaba. De inmediato reaccionó avergonzado, y mientras se la ponía, vio cómo Apolo se alejaba. Era impredecible. Unas veces lo dejaba desarmado, otras lo protegía, otras lo ignoraba. A Julián le costaba lidiar con todos los sentimientos que Apolo despertaba en él. A la distancia, el señor Alejandro observaba, sabía en su interior que su hijo estaba profundamente enamorado de aquel muchacho, que había descubierto algo muy especial en él y trataba por todos los medios de hacerlo salir a la superficie. Apolo siempre se caracterizó por ver el alma de las personas. Alejandro se sentía orgulloso de su hijo, pero temía que tanto amor y empeño no fuesen correspondidos. A pesar de la fortaleza que Apolo desplegaba, su padre sabía que era un alma muy sensible. Un cliente entró a la tienda e hizo que Julián volviera al presente. Apenas eran las 9 de la mañana. Julián no veía la hora de que fueran las 5 de la tarde para disipar sus temores. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que se mentía. En realidad, no quería enfrentarse a esa situación. Pasó la mañana. Julián perdió la noción del tiempo. Cerca del mediodía, sintió un sonido metálico, como una campana. Todos dejaron de trabajar y se fueron al granero. Apolo le gritó: ¿qué esperas? Ven aquí y trae la pala. Julián corrió al granero, lleno de interrogantes. El señor Alejandro le dijo: muchacho, deja aquí tus cosas, señalando una repisa de madera. Es hora de almorzar.
Julián se quitó los guantes. Cuando se dispuso a quitarse la camisa, Apolo lo detuvo. Quédatela, al igual que el sombrero. Los necesitarás estos días. Hoy en día, Julián aún guarda en su closet esa camisa y ese sombrero como un valioso tesoro. Salieron del granero hacia la casa. El señor Alejandro puso un brazo sobre cada uno de los gemelos mientras caminaban. Julián se conmovió ante aquella escena. Sus ojos se aguaron. Su padre nunca había tenido un gesto como ese. De repente, Apolo posó su brazo sobre el hombro de Julián y notó que sus ojos estaban húmedos. «¿Qué te pasa?», preguntó. Julián respondió de inmediato: «Nada, debió haberme entrado polvo en los ojos». Pero la sensibilidad de Apolo sabía la verdad. Julián, sin darse cuenta, se sintió amado, incluido. Inclinó la cabeza y la recostó sobre el hombro de Apolo, sintiendo ese aroma masculino, ese brazo que le daba una seguridad que nunca tuvo, sino hasta que se fue a vivir con su tío. Apolo sintió cómo Julián se relajaba por completo, dejando caer todo su peso contra él. Ese momento fue mágico para Julián. Quería que no terminara nunca. Todos se refrescaron en la bomba de agua. Apolo le trajo su propia camisa limpia y seca, diciéndole: «Toma, no querrás comer con una camisa sudada encima». El almuerzo fue un festín: ensalada, chuletas de cerdo, puré de papas. Cada quien se sentó en su lugar. Elogiaron a Julián por su desempeño. Aquel fue un día muy especial. Se sentía amado, en familia. El deseo de huir de la mañana se había disipado por completo. Julián volvió a la realidad con los ojos aguados y el corazón lleno de dicha. Su estómago protestaba. Se dirigió a la puerta, giró el letrero, bajó la persiana. Fue a la trastienda, calentó su sándwich en el microondas, sacó un jugo y coló un poco de café. Con tan grato recuerdo, aquel sándwich sabía gloria. Finalizado, se tomó su café, unas galletas y se recostó en la pequeña cama de la habitación. Nuevos recuerdos llegaron a su memoria. Después de almorzar, todos ayudaron a recoger. Apolo se dirigió a Julián con voz de mando: «Vamos, princesita, no te quedes ahí mirando y haz algo». El padre le lanzó una mirada inquisidora. La madre lo reprendió: «Apolo, ¿qué modales son esos? Julián es nuestro invitado». Apolo replicó: «Si quiere formar parte de esta familia, también tiene que poner de su parte. Él no tiene corona». Los gemelos reían para sus adentros. Disfrutaban de las locuras de su hermano. De inmediato, Julián se puso en pie y preguntó en qué podía ayudar, dejando en evidencia que quería ser parte de aquella familia. Apolo hizo su sonrisa de medio lado. Los padres estaban asombrados de cómo Apolo conocía el alma de aquel muchacho y de la manera en que la hacía brillar. La madre le pidió a Julián que sacara los platos pequeños y los cubiertos para el pay de manzana. César le indicó dónde estaban. Julián lo hizo, sintiéndose, por fin, parte de la familia. Una vez terminado el postre, cada quien tomó su lugar de descanso. Los gemelos en los sofás, los padres en el porche, Alejandro fumando su pipa, la madre surciendo ropa y disfrutando de la brisa. Invitaron a Julián a unírseles. Julián preguntó: «¿Por qué no seguimos trabajando?». Alejandro contestó: «Muchacho, descansa.
En el campo la vida lleva otro ritmo. Esta es hora de descansar. A las 4, cuando baje el sol, trabajaremos un poco más. El resto de la cerca quedará para mañana. Julián se sentó en el porche y se dio cuenta de que, efectivamente, el campo tiene otro ritmo. De repente, Apolo irrumpió. «Mamá, ¿dónde está la crema milagrosa?» «En la repisa del baño, el frasco azul con la tapa verde», respondió ella. Apolo fue a buscarlo y regresó. Se acercó a Julián y empezó a desabrocharle la camisa. Julián se puso muy nervioso y susurró: «¿Qué haces? Ahí están tus padres». Apolo dijo en su tono de voz normal: «Sí, lo sé, no soy ciego». «Deja que aplique esta crema. Esta mañana tomaste demasiado sol. Esta crema la hace mamá y hace milagros». Despojó a Julián de la camisa y empezó a aplicarle la crema por los hombros y toda la espalda. A pesar de la dureza de sus manos, lo hizo con delicadeza. Julián, al ver que los padres no se habían inmutado, se relajó, cerró los ojos y disfrutó de aquel masaje. Se entregó por completo. Sentía como las manos de Apolo recorrían su espalda, sus hombros, su pecho, alternándose entre estos. Hacía tiempo que había fantaseado con un momento así. De repente, su fantasía se vio interrumpida. Sintió la voz de César, quien al ver la escena dijo: «Esa crema de mamá hace milagros. Mañana estarás como nuevo». Julián se sintió incómodo y trató de levantarse, pero Apolo lo sujetó firmemente por los hombros. No se lo permitió. Le susurró al oído: «Lo estabas disfrutando. Sigue haciéndolo». Apolo continuó masajeando a Julián. Los padres se dieron cuenta de que eso duraba más de lo necesario. Se hicieron cómplices y no dijeron nada. César habló con sus padres, preguntando si podían ir el viernes en la noche al cine. Alejandro respondió: «Es una buena idea. Iremos toda la familia. Eso sí, todos cumplen con sus obligaciones». Apolo atajó las palabras del padre y agregó, mirando a Julián: «Eso también va contigo, Julián». El padre frunció el ceño y miró fijamente a Apolo. Julián, sin abrir los ojos, agregó: «Así será, papá». Apolo miró a su padre con su sonrisa pícara. El padre se relajó. Julián despertó de su ensoñación. Ya pasaban de la 1 de la tarde. Recogió todo apresuradamente y fue a abrir la librería. Subió la persiana, puso el letrero de abierto y se puso a ordenar unos libros nuevos. Mientras lo hacía, su mente regresó a aquella tarde. El tiempo había pasado. Julián no se percató de que Apolo le había estado dando masajes por más de media hora. Eran casi las 3 de la tarde. Apolo pensó que Julián se había quedado dormido y al tratar de retirar sus manos, Julián le tomó una de ellas. En un tono de voz muy bajo le dijo: «No me dejes solo. Te amo». Apolo se sentó a su lado y abrazó a Julián. Este se sintió protegido y recostó su cabeza sobre el pecho de Apolo. Podía sentir su corazón latir. Ese sonido era un arrullo para él, hasta que se quedó dormido. A todos se le aguaron los ojos. Tanta ternura los conmovió. Alejandro abrazó a su esposa y los gemelos, no pudiendo contener las lágrimas, se metieron a la casa. Julián volvió en sí. Ya casi eran las 3. Entre recuerdo y recuerdo, el tiempo pasaba. Un pensamiento cruzó por su mente.
se dirigió a la sección de arquitectura. Buscó el libro en donde apareció la primera nota. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que habían 2 ejemplares? Esto no puede ser. Que yo recuerde, solo había uno, se dijo. Se llevó el más antiguo, el que tenía la nota, para revisar sus registros. Efectivamente, solo había uno registrado. Era otra pista muy sutil que él no había notado. Al abrir el libro, en las páginas donde apareció la nota, entre la 42 y la 43, halló otra pista. El capítulo trataba sobre la armonía y comenzaba diciendo: tanto en el arte como en la arquitectura, la armonía es un tema muy importante. Un frío recorrió su espalda. Su corazón saltó de emoción. Eran demasiadas coincidencias. Era evidente que Apolo había estado en la tienda. Miles de preguntas asaltaron su mente. Julián tuvo que sentarse. Llevó el libro a su corazón mientras lloraba de felicidad. Ese fue un día tranquilo en la librería. Mientras lloraba, sus recuerdos volvieron. Apolo lo despertó con otra de sus ocurrencias. Bella durmiente, ya son las 4, hora de ponerse a trabajar. Los padres no dijeron nada, solo observaron. Julián despertó desorientado. ¿Dónde estoy?, preguntó. En casa, respondió Apolo. Cuando Julián reaccionó, Apolo le dio la camisa y le dijo: póntela, ahora vamos a trabajar un poco en el granero. Inconscientemente, Julián tomó la camisa, cerró los ojos, se la volvió a llevar a la nariz e hizo una respiración profunda. Y ahora pudo sentir sus olores mezclados. Esbozó una sonrisa y luego la puso sobre su mejilla. Todos disfrutaron de aquel momento. El espíritu de Julián había aflorado, pero reaccionó de inmediato. Levantó su coraza, se puso la camisa y se marcharon todos al granero. César había planeado una broma con su gemelo. Adrián, que era más inocente, fue y le dijo a Julián que después del trabajo podía ir al río, a solo 10 minutos, y darse un baño. Julián dijo que no había traído su traje de baño. Adrián respondió: nosotros nos bañamos sin ropa, es muy relajante y liberador. ¿Y si alguien me ve?, preguntó Julián. Ese riachuelo está dentro de la granja, solos nosotros nos bañamos ahí. Además, estarás solo, pues todos estaremos ocupados en la casa. Y si preguntan por mí, tranquilo, yo les digo que fuiste a caminar hasta el río y que ya regresas. Julián no sabía que iba a ser víctima de una de las bromas de César. Confió en Adrián, pues se veía muy distinto a César y Apolo. Terminaron sus actividades. Cuando se dirigían a la casa, Apolo notó que Julián se retrasaba. De inmediato sospechó algo. No dijo nada. Alcanzó a su padre, pero sin perder de vista a Julián. Pudo ver que éste tomaba el camino al río. Se detuvo en seco. Observó que César y Adrián empezaron a seguir a Julián de manera muy sospechosa. Estos dos están tramando algo, pensó. Decidió tomar otro camino para atajar a sus hermanos. Alejandro preguntó: ¿dónde está Julián y tus hermanos? Apolo respondió: Julián tomó el camino al río y creo que mis hermanos están tratando de hacerle una jugarreta. Yo me voy por este camino para atajarlos. Alejandro contestó: ve, yo los espero aquí. Apolo partió y encontró a sus hermanos que venían de regreso con la ropa de Julián. Se molestó enormemente, los reprendió enérgicamente y les quitó la ropa. Se fue camino al río para devolvérsela. Julián se bañaba cual Adán, muy relajado, sin percatarse que había sido víctima de una broma. Al salir del río, se percató
de que su ropa había desaparecido. ¿Y ahora qué hago? No puedo llegar así a la casa, se dijo. Ya sé, llego al granero y ahí hay ropa de trabajo. En ningún momento pensó que se trataba de una broma. Mientras tanto, Alejandro vio llegar a los gemelos riéndose. Los llamó. Les preguntó por Julián y al responder que no sabían, tomó a cada uno por una oreja y les dijo: «Vamos a ver si es verdad. Acompáñenme». Y se fue camino al río con cada uno sujeto de una oreja. Julián iba de un arbusto a otro, escondiéndose, para que nadie lo viera, tal cual Dios lo hizo el mundo. En eso, vio a Apolo con su ropa en brazos. Estaba sumamente molesto. Julián se levantó y lo miró con firmeza. De repente, las campanas del reloj sonaron, anunciando las 5. Julián despertó de su ensoñación. ¿Cuál fue su sorpresa? La campanilla de la puerta sonó. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Su corazón se aceleró, su mente se nubló. Pero de repente todo cambió. La sangre se le heló al ver que no era Apolo. Lo primero que cruzó por su mente fue: he sido descubierto. ¿Qué querrá este joven de mí? Quien entró en la librería era un muchacho de unos 10 años más joven que Julián. Este se puso muy nervioso al estar frente a él. Volvió a sonar la campanilla. Entró otro joven, un poco mayor que el anterior. Julián se preguntó: ¿ahora cuál de los dos será? El primero le dijo que era estudiante de arquitectura y que en la universidad le habían recomendado la librería. A lo que el otro agregó: a mí también, pero yo soy estudiante de arte. Julián estaba lleno de dudas. ¿Qué jugarreta del destino es esta?, se preguntó. Le dijo el segundo que esperara un momento y le mostraría los libros de arte. Mientras tanto, llevó el primero a la sección de arquitectura. La sangre se le heló cuando aquel joven tomó la copia del libro donde apareció la nota. La cosa se puso peor, pues el otro joven le dijo: te lo recomiendo, yo he leído ese libro y es muy bueno. La cabeza de Julián se debatía entre tanta incertidumbre. Llevó al otro joven a la sección de arte. Su corazón estaba muy acelerado. El joven lo notó y le preguntó: ¿se siente usted bien? Julián, con nerviosismo, le respondió que sí, que no se preocupara. Dándole la espalda a la ventana que daba a la calle, sintió un escalofrío, como si alguien lo observara. Pero no era un escalofrío normal. Solo a Apolo le causaba aquella sensación. Era esa mirada especial cuando escudriñaba su alma. El joven le preguntó nuevamente: ¿se siente usted bien? Julián respondió: sí, no se preocupe. Me pareció escuchar un trueno. El joven dijo: ¿le teme usted a los truenos? Y Julián agregó: no, es que si se pone a llover como ayer, hoy no me traje el paraguas. Ambos jóvenes tomaron los libros que querían, los pusieron sobre el mostrador, muy cerca del periódico, pagaron y se retiraron. Julián se apresuró a cerrar la puerta, poner el letrero de cerrado y bajar la persiana. Tomó sus llaves, apagó la mayoría de las luces y al tomar el periódico para irse a su casa, encontró otra nota debajo, con las mismas características de la anterior. Al leerla decía: hoy no pudo ser. Mañana regreso a la misma hora. Deja la puerta entreabierta para mí. A Julián se le heló la sangre. Tomó las llaves, terminó de apagar las luces, salió de la librería y se fue a su casa. Pero mientras caminaba, sentía una presencia, como si lo siguiera. No te pierdas la próxima semana el episodio 4, Entre reclamaciones y estrellas, porque hay verdades
que solo pueden decirse cuando el orgullo se rompe. Y hay silencios que solo se comparten bajo el mismo cielo. La historia apenas comienza a arder.